El periódico, es la 1 del mediodía, y si hace una semana estuvo aquí el presidente del PP, Pablo Casado, para hablar de la actualidad política y electoral, pues hoy, ahora mismo, en este momento, está con nosotros el presidente de Vox, Santiago Abascal, para hacer exactamente lo mismo, hablar de todo lo que nos está pasando, que no es poco. Luego no se puede decir que la actualidad sea aburrida. Cuando termine la entrevista, en las horas siguientes, habrá resúmenes de vídeos en la web y una larga crónica, y, por supuesto, mañana tendrán una larga versión en la edición impresa que llegará a los kioscos. Santiago Abascal, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Es un honor. Y bueno, la actualidad viene muy fuerte, con lo cual no hace falta esperar mucho y hacer muchos preámbulos, se puede entrar enseguida en materia. Quería preguntarle casi por lo de ayer y de antes de ayer, ¿no? Luego iremos pasando a los temas más generales. La izquierda está señalando a Vox, primero un poco indirectamente, pero luego de manera absolutamente directa. La ministra dijo ayer poco menos que estaba todo el mundo amenazado de muerte si no se paraba a Vox, o sea que no se puede ser más directo. Bueno, se les está acusando como autor de las amenazas a Iglesias, a Marlaska y a otros cargos políticos. ¿Cómo vive esto? ¿Cómo se siente? Teniendo en cuenta que si algo le ha pasado a Vox en esta misma campaña, no hace 6 meses, o hace un mes, o hace una semana, sino en estos días, es que ha sido objeto no de amenazas, sino de agresiones reales en los mítines de Vallecas y Navalcarnero. ¿Cómo pasa uno de víctima a inductor de amenazas al adversario político? Bueno, yo creo que en el imaginario de la izquierda, que es la mentira, es muy fácil que eso ocurra. Yo creo que se está siguiendo la máxima leninista de contra las almas la mentira y contra los cuerpos la violencia. Eso es lo que están haciendo con Vox. La mentira propagada desde las tribunas políticas y en todas las entrevistas que se está concediendo a los miembros del Gobierno, y la violencia en las calles. Pero en realidad, aunque hablamos de actualidad, no estamos ante una novedad. Esto es lo que le viene pasando a Vox desde el año 2015. Nosotros ya en la campaña vasca del año 2015 fuimos apedreados en un mitin junto con José Antonio Ortega Lara, y ha ocurrido de manera sistemática desde entonces, mucho más acusada cuando Vox empezó a tener seguidores, empezó a tener apoyo social y se convirtió en la tercera fuerza política de España. Hemos tenido que padecer actos en los que los asistentes escuchaban, y el propio José Antonio Ortega Lara, el grito de Ortega Lara vuelve al Zulo. El otro día también en Vallecas se gritaba «os mataremos como en Paracuellos». Es decir, hemos padecido no solo amenazas de muerte gravísimas y explícitas de manera sistemática, sino que nos han apedreado. Nos ha ocurrido en Cataluña, nos ha ocurrido en el País Vasco, pero nos acaba de ocurrir en esta campaña electoral en Madrid. ¿Les han dado alguna explicación desde el Ministerio del Interior o la policía de cómo van las investigaciones sobre las agresiones recientes, digo, las de Vallecas? ¿Saben algo sobre eso? No, absolutamente ninguna explicación, pero nosotros tenemos muy claro que es muy difícil para el Gobierno dar una explicación, porque la violencia fue instigada desde el Consejo de Ministros por las 2 ministras de Podemos, fue amparada por el señor Marlaska, que permitió que se nos rodease a solo 18 metros de la tribuna, en círculo, y se nos apedrease, negándose a intervenir hasta que lo exigimos claramente desde la tribuna, y después fue justificada la agresión por el presidente del Gobierno en tribuna parlamentaria diciendo que habíamos ido a provocar a Vallecas, es decir, a un lugar donde nos vota el 12% de la población y tenemos 15.000 votos. Un diputado de Podemos llegó a decir, demostrando una vez más que están instalados en la mentira, que Vox fue a Vallecas a insultar a los vecinos y a lanzar adoquines y piedras a los vecinos. Esto es lo que ha dicho la izquierda de nosotros. Entonces, que ahora mismo monten un teatrillo y se victimicen precisamente aquellos que han incitado a la violencia, que la han amparado y que han batasunizado la política española, y yo sé muy bien de lo que estoy hablando, pues realmente es algo indignante. Por suerte tiene muy poco crédito y hemos visto el sainete que acaban de montar, especialmente la ministra Maroto, con el envío de una carta supuestamente amenazante por parte de un desequilibrado, ¿no? Ha llegado a decir, yo creo que es una de las cosas más graves que se han dicho en la política española últimamente, que todos los demócratas están amenazados de muerte si no se derrota a Vox en las urnas. Es decir, nos ha convertido directamente en una especie de organización terrorista. Si lo tienen tan claro, que vengan y que me detengan, que nos procesen, que nos lleven ante los tribunales. Si realmente no están ante un auténtico teatro, que procedan con las fuerzas de seguridad, con la Fiscalía, y que nos lleven ante los jueces si realmente Vox es un partido que está incitando a la violencia. Nosotros acabamos de tener que soportar también una amenaza del presidente del Gobierno, diciendo que Vox había cruzado una línea y que no va a cruzar ninguna más. Yo no sé qué significa eso en el vocabulario matón del presidente del Gobierno, pero estaría bien preguntarse qué línea hemos superado.
si ha sido la de existir y defender nuestras ideas en las plazas y en las calles y en los barrios que en alguna ocasión han votado a la izquierda, si ha sido exigir la condena de manera infructuosa por parte de la izquierda. Esto ha sido sistemático. En todas las campañas electorales hemos pedido que condenen la violencia, no lo han hecho nunca. Si hemos cruzado una línea al decir que desconfiamos de un gobierno que ha mentido sistemáticamente, o si hemos cruzado una línea al condenar toda la violencia y personarnos como acusación popular ante las supuestas amenazas que ellos están recibiendo, tanto por lo que ocurrió en Murcia como por las cartas enviadas estos días. Le pregunto abiertamente, porque como eso es una pregunta reiterada, ¿se cree esas amenazas? ¿Cree que son ciertas, que no son ciertas, que son ciertas pero no tienen relevancia, o que se está usando como una sobreactuación? Prácticamente toda la prensa ha sido hoy unánime en esa catalogación. ¿Qué opinión tiene o qué criterio tiene sobre las amenazas? Sobre cada amenaza concreta sería una irresponsabilidad que yo determine si son falsas o si son ciertas. Yo lo que afirmo de manera tajante es que tengo toda la desconfianza de este Gobierno, que ha ocultado el número de muertos, que maquilla los datos económicos, que mintió para llegar al poder. Un Gobierno que dijo que no pactaría con comunistas, separatistas y terroristas un viernes y que el lunes siguiente, cuando concluyen las elecciones, hace justo lo contrario de lo que anunció. Es un Gobierno que no tiene ningún crédito para nosotros. Por lo tanto, partimos de una desconfianza total. ¿Cómo vamos a creer a esos que han llegado a decir que en Vallecas los adoquines los tiramos nosotros, literalmente? ¿Cómo podemos creer a este Gobierno? Pues desconfiamos de todo lo que ocurra. Podría ser que sean ciertas, pero como queremos saber quién es el autor de esas amenazas y llegar hasta el final, nos hemos personado como acusación popular y vamos a pedir que se sepa si hay algún individuo que ha querido amenazarles. Nosotros, como acusación popular, actuaremos también contra ese individuo y si las amenazas son autoinfligidas, pues también iremos hasta el final. Esa pregunta que quería hacerla para terminar con... Usted estuvo amenazado durante años, lustros, por ETA. La ETA de los 900 asesinatos, o sea, no estamos hablando de ninguna broma. Esa experiencia, de alguna manera, no le ayuda a aproximarse a lo que pueden estar sintiendo algunos de sus adversarios políticos, aunque sea verdad que previamente ellos han jaleado las agresiones contra Vox. O sea, desde la experiencia de un chico que desde su adolescencia tuvo que estar protegido para no ser víctima de una banda terrorista, cuando ve, que aunque sea en otro grado, evidentemente, no puede ser lo mismo, el atentado que sufrió José María Aznar con esto, con lo que... Pero bueno, ¿qué le hace sentir? ¿Qué le hace pensar, si lo mira un poco desde la perspectiva más vital o más interior? Pues visto desde esa perspectiva más vital y más interior de quien ha padecido amenazas, no solo yo, sino 3 generaciones de mi familia, amenazas gravísimas. Nosotros nos han quemado el negocio, que por cierto fue apedreado otra vez el negocio de mi madre en el mes de diciembre sin que el PSOE y Podemos lo condenasen. Contra mi padre se intentaron varios asesinatos. Mi abuelo fue víctima de las cartas de extorsión de ETA durante mucho tiempo, que por cierto, extorsión ante la que nunca cedió. Vimos las paredes de nuestro municipio constantemente pintadas con amenazas, hemos sufrido insultos, hemos sufrido agresiones. Realmente esa experiencia lo que te hace es distinguir muy bien una amenaza real de algo que parece un montaje. Vale. Y te hace ser valiente, no solo frente a los que amenazan, sino frente a los que hacen trampas. Y por supuesto que si estas amenazas son reales, Vox va a actuar hasta el final también contra el que las ha perpetrado. Pero Vox es un partido que prefiere decir la verdad, por muy incómoda que resulte, y que se atrevió a decir hace unos días lo que hoy está diciendo mucho más de media España, y es que parece que estamos ante un montaje de la izquierda ante los datos y las encuestas que pronostican una derrota y una debacle histórica de los partidos de izquierda en Madrid. Le quería preguntar sobre las formas de Vox y sobre las relaciones, efectivamente. Podemos engancharlo con el famoso debate de la SER del viernes pasado, ¿no? Donde Rocío Monasterio echó a Iglesias innumerables veces del debate, pero lo que quería decirles, ustedes han tenido fama y han presumido un poco de hablar claro, ¿no? El lenguaje claro, vamos a hablarle claro a la gente. Esas formas un poco descarnadas, por así decirlo, ¿hasta qué punto no contribuyen a agrandar los estereotipos de Vox? Es decir, ustedes pueden decir lo que dicen de una manera, y a veces lo dicen de una manera, y otra de una manera mucho más persuasiva o más... ¿Esto es algo táctico? ¿Es algo que innato en ustedes? ¿Sale solo? Yo diría... Hablo sobre las formas de Vox, que sabe sí. usted que es un debate
habitual en los medios de comunicación. Yo diría que es algo natural, pero las formas de Vox, dicho amablemente por parte del director de ABC como formas descarnadas, pues son formas que han protagonizado el resto de los partidos políticos. La estigmatización de Vox, la demonización sistemática de Vox, que la ha padecido por parte de los adversarios políticos y de muchos medios de comunicación, no tiene que ver con las formas de Vox, tiene que ver con que Vox ha cruzado todas las líneas. ¿Cuáles son las líneas que ha cruzado Vox? Pues la de enfrentarse a todos los planteamientos políticos de la izquierda, esos asuntos que la izquierda había dicho que ya eran debates cerrados, en los que la izquierda había decretado el fin de la historia y que además había contado con la anuencia de una derecha domesticada. Claro, Vox ha llegado y ha dicho, no, nosotros vamos a plantear un debate a fondo sobre la inmigración ilegal, vamos a plantear un debate a fondo sobre el estado de las autonomías, ¿no? De eso no se puede hablar. Vamos a plantear un debate a fondo sobre la denominada ley de violencia de género, vamos a plantear un debate a fondo sobre las enseñanzas ideológicas a los niños en los colegios. Todo eso tampoco se podía hablar. Es decir, Vox ha puesto sobre el tapete todos aquellos asuntos en los que la izquierda ya se consideraba victoriosa, que ya habían incorporado a eso que nosotros denominamos el consenso progre y sobre lo que ya no se podía debatir, so pena de que te llamasen extrema derecha, fascista, ultraconservador, xenófobo, racista. ¿Qué ocurre? Que lo dijimos ya en Vistalegre, en nuestro primer acto, antes de tener resultados electorales en Andalucía. Dijimos que aquellas etiquetas de la izquierda, con las que no nos identificábamos, eran en realidad medallas para nosotros, porque estábamos defendiendo a muchos españoles que se habían quedado sin voz. Entonces, no son las formas de Vox, son las ideas de Vox, los planteamientos de Vox. Cuando Pedro Sánchez dice que Vox ha superado una línea y que no va a volver a superar una línea, se está refiriendo, en realidad, a que Vox está haciéndoles debatir sobre asuntos que ellos habían prácticamente prohibido y que además convierten en incitación al odio cualquier debate sobre esos asuntos en los que ellos decretan un consenso final y total. Cuando Vox dice, no, ese no es un debate cerrado y quiere debatir, dicen que hay incitación al odio, que se odia a las mujeres, que se odia a los homosexuales, que se odia a los inmigrantes. Y claro, Vox no se asusta ante eso. Van a tener que echarnos encima muchos fiscales y muchos jueces corruptos para amordazarnos. Siguiendo esa argumentación, le hago una pregunta también descarnada. ¿Teme que Vox pueda ser ilegalizado o que se intente su ilegalización? ¿O le parece que esto nunca, por muy lejos que se llegue en la lucha política, que nunca se dará un paso así? Bueno, yo creo que es algo que algunos tienen en la cabeza y yo creo que no hay que dar ningún escenario por descartado. Creo que si decimos que, como decían en Venezuela, ¿no? Venezuela no será como Cuba. Bueno, Venezuela se convirtió en una especie de Cuba, aún peor. Y podemos pensar, España no será como Venezuela. Pues no, realmente la libertad, el orden, la ley, el régimen constitucional son elementos preciosos, pero frágiles, que hay que saber cuidar y hay que saber defender. No están a salvo para siempre. Y por lo tanto, existe un riesgo de pérdida de libertades. Yo creo que se ha avanzado algo en la destrucción de libertades en España desde que ha llegado este gobierno y en el ataque a derechos fundamentales, el de participación política, por ejemplo, para nosotros, y por lo tanto, en la hoja de ruta de alguno de ellos, que es una hoja de ruta totalitaria, no tengo ninguna duda que está la ilegalización de Vox, porque es un partido incómodo y que no se calla. Ahora le voy a hacer la pregunta a la inversa. Si dependiera de Vox, ¿plantearía, propondría, y si Vox tuviera fuerza para ello, la ilegalización de algún partido político en España? Bueno, nosotros hemos... y dejo al margen Bildu, porque yo creo que ustedes han hablado claramente del asunto de Bildu. Es decir, ¿qué opinión tiene? Bueno, nosotros hemos planteado, igual que quienes dicen la democracia tiene que ser militante y los partidos que están en contra de la democracia tienen que ser ilegalizados, cosa que comparto. El partido que no acepta el sistema democrático creo que tiene que estar fuera de la ley. Nosotros también planteamos que la nación tiene que ser militante y que no puede haber partidos separatistas, partidos que quieran destruir la unidad nacional. ¿Por qué? Pues porque la Constitución se fundamenta en algo que es previo, que es anterior y que es superior a la propia Constitución, que es la unidad nacional. Si no aceptamos que la unidad nacional de España, que el pluralismo político, que los derechos y libertades tienen que estar al margen del debate político, es decir, si hay alguien que de verdad quiere acabar con la democracia y la unidad nacional, nosotros pensamos que debe ser ilegalizado. Ese es un planteamiento de Vox desde el inicio, en los 100 puntos. Es verdad que no estamos diciéndolo todos los días en el debate político, pero tampoco hemos arriado esa bandera ni lo vamos a hacer, porque creemos que la deriva de España tiene mucho que ver
en el modo en el que se ha tolerado a los separatistas. El puyolismo, que parecía tan amable en los salones de Madrid, ese PNV al que le bailaban el agua a los poderosos en la capital, ante unos señores muy bien educados con corbata, yo creo que ha traído estos lodos. Creo que nos ha llevado a los españoles a perder el timón de nuestro futuro, que ha sido entregado a fuerzas minoritarias, chantajistas, fuerzas regionales, que han arrebatado a la mayoría de los españoles el futuro, que han arrebatado la seguridad de que se iba a mantener la unidad de nuestra patria. Y yo creo que eso es algo que ninguna nación democrática seria puede permitirse. Le voy a preguntar por la inmigración, que siempre ha sido uno de los focos de Vox. No hay ninguna novedad aquí. Si acaso que se ha convertido un poco en un foco muy exclusivo, no voy a decir único, pero casi único de la campaña, ¿no? El asunto de los menas, pero bueno, en general. Es la postura de la de siempre. Realmente Vox no ha cambiado de opinión, pero sí parece, visto desde fuera, que de alguna manera es uno de los pocos pasillos que le ha dejado Díaz Ayuso, ¿no? Y que han centrado mucho el tema en la inmigración y sobre todo el efecto de la inmigración en ciertos barrios populares que la sufren más por razones obvias, como, digamos, como una oportunidad de centrarse ustedes en un tema que es nuclear, pero por la ausencia de otros temas que no es tan fácil colocarlos porque los está manejando la candidata del Partido Popular. Realmente yo creo que es una percepción de los medios de comunicación. Es decir, Vox está haciendo muchos planteamientos en esta campaña y no todos adquieren la misma relevancia. No todos los carteles o mensajes de Vox han intentado ser prohibidos y se han llevado ante la Fiscalía. Ha tenido incluso que intervenir un juez para decir que no va a retirar nuestros carteles, que teníamos derecho a decirlo, que parece que no había peligro ni apariencia de buen derecho, por lo cual evitaba la suspensión cautelar de nuestra campaña. Vox está hablando de muchas cosas, está hablando de los impuestos, está hablando de acabar con el despilfarro, planteando la reducción del Parlamento Autonómico de Madrid a la mitad, es decir, reducir la mitad de los parlamentarios, reducir el gobierno a la mitad. Vox está hablando de la libertad en la educación. Vox hace muchos planteamientos, pero los medios de comunicación normalmente se fijan en uno solo. Nosotros no pensamos... Eso no es incompatible con el hecho de que sea por decisión de ustedes, por decisión proactiva o por cómo se percibe por la opinión pública, que es uno de los espacios, digamos, igual que ustedes ocuparon mucho espacio que previamente era del PP y ha sido ocupado por Vox, es verdad, ahora se ha producido un poco un efecto inverso, ¿no? Entonces, es verdad. Se puede decir de una manera o de la otra, pero el caso efectivamente que se ha focalizado mucho. O sea, ¿usted considera que es más, como lo vemos desde fuera, que una intención de Vox, digamos, en poner un acento único, por así decirlo? Eso, por supuesto, pero hemos intentado poner el acento en otras cosas, en donde entendemos que además tenemos una posición diferenciada con el Partido Popular y no han tenido tanto eco en los medios de comunicación. Por ejemplo, nosotros hemos cuestionado duramente la pretensión de Isabel Díaz Ayuso de mantener el toque de queda más allá del 9 de mayo, entendemos que ilegalmente, porque no tiene potestad la comunidad autónoma para mantener un toque de queda. De hecho, vamos a recurrirlo a los tribunales si lo intentan poner en marcha y además ya hemos dicho que eso no va a hacerlo con el apoyo de Vox. Realmente nosotros estamos cuestionando algunas de las posiciones del Partido Popular, también, por ejemplo, en esta campaña, en lo que tiene que ver con la infancia, por esa ley Herodes, que es el último legado de Pablo Iglesias, que el Partido Popular ha aprobado en el Congreso de los Diputados. Es decir, hay muchos más elementos de debate, pero creo que algunos adquieren más relevancia porque la izquierda, fundamentalmente, cree que puede demonizar a Vox con ellos. Nosotros estamos muy tranquilos y, además, entendemos que la izquierda, de alguna forma, ha hecho que nuestro mensaje llegue mucho más a esos barrios y a esas calles donde se está viviendo más la inseguridad a manos de la inmigración ilegal. ¿Ve alguna posibilidad de que la izquierda pueda ganar las elecciones? Y entiendo que, de ser así, descarta la posibilidad de que no se vayan a poner de acuerdo, ¿no? Supongo que sobre eso no hay dudas, ¿no? Bueno, yo como soy un demócrata, realmente veo que hay posibilidades de que la izquierda sume y de que la izquierda pierda. Los españoles, los madrileños, son los que tendrán que decidir. Gobernará. Eso lo da por hecho, ¿no? La izquierda. Si sumara, que gobernaría, entiendo, ¿no? La izquierda, digo, sí. No tengo ninguna duda que si la izquierda suma, la izquierda va a gobernar. También pienso que en estos momentos hay una gran movilización contra el asalto comunista de la Comunidad de Madrid. Creo que el hecho de que un personaje tan siniestro como Pablo Iglesias, que ha traído a España el enfrentamiento, el odio, los escraches, el insulto en política, que decía que había que naturalizar, haya dejado la vicepresidencia del Gobierno para decir que viene a salvar Madrid de las garras del fascismo,
ha hecho que en Madrid haya una gran movilización. Que el señor Gabilondo se haya quitado la careta es algo que también hay que agradecer. Le ha dicho, Pablo, nos quedan 12 días. No ha hecho como Sánchez, que mintió a todos los españoles diciendo que no pactaría con Pablo Iglesias. Gabilondo ha cambiado a mitad de la campaña y ha decidido decir la verdad. Y yo creo que eso es una garantía para que el día 4 los madrileños voten conociendo la verdad. Y por lo tanto creo que podemos afrontar esas elecciones con tranquilidad, pero creo que diciendo a los madrileños que nos jugamos mucho y que es extraordinariamente importante acudir a las urnas para impedir ese asalto comunista. Nosotros hemos dicho durante estos días que Vox es un partido que cree en el interés general por encima de todo y que no es tan importante para nosotros tener 15, 20 o 25 escaños. Ojalá tuviéramos 25 en vez de 15. Que lo importante realmente es que haya una suma que impida ese asalto comunista a la Comunidad de Madrid. El planteamiento de la izquierda, de alguna manera, es que la propia existencia de Vox moviliza a la izquierda, ¿no? Lo que yo no sé hasta qué punto la propia actitud de la izquierda provoca una movilización a favor de Vox. Lo estoy diciendo porque recuerdo que estos días se ha vuelto a poner el famoso secretito que le dijo Zapatero a Iñaki Gabilondo en una parte de un debate electoral en las elecciones del 2008, algo así que a mí nos conviene que haya tensión, ¿no? ¿A Vox le conviene la tensión? Yo estoy convencido de que no, porque al final, ¿qué le ocurre a Vox cuando tiene violencia en Vallecas o cuando padece violencia en Sestao o en Vic? Que las noticias sobre Vox son siempre en torno a la violencia, en torno a la bronca. Es algo realmente incómodo que muchas veces impide que nosotros podamos desplegar todo nuestro mensaje político. Con lo cual, a nosotros no nos conviene, a nosotros nos perjudica. A nuestros actos viene muchísima gente. Yo creo que somos el partido que está movilizando más personas durante esta campaña en sitios insospechados. Pero vendría mucha más gente si no fuese por la violencia, por las amenazas. Estos días, incluso en lugares donde no hemos sido agredidos debido al dispositivo policial, había gente que venía a vernos, le ha ocurrido a un diputado, y no le permitía a la policía entrar al acto una vez que se estaba desarrollando. Tuvo que enseñar el carnet de diputado y le dejaron pasar. Pero cualquier otro vecino que quería escucharnos ve como una vez que se acerca al acto encuentra allí un dispositivo de seguridad policial que más que dar sensación de seguridad casi espanta y asusta a aquellos que querrían escuchar nuestro mensaje. Con lo cual, la violencia perjudica siempre. Nos perjudica especialmente a quien beneficia es a la izquierda y por eso la perpetra. Y además porque no tiene ningún escrúpulo en mentir y decir que luego nosotros somos los que provocamos la violencia e incluso los que la ejercemos. Hemos pedido, insisto, y infructuosamente en la campaña gallega y vasca y la campaña catalana al resto de partidos que firmaran un manifiesto en contra de la violencia a favor de unas elecciones libres y democráticas. No recibimos ninguna contestación. Hemos vuelto a reiterarlo estos días cuando se decía que condenásemos la supuesta violencia contra Podemos y PSOE a través de las cartas. Hemos dicho, condenemos la violencia, condenen ustedes la violencia contra Vox. Se lo hemos tenido que decir a unos partidos que han llegado a decir que la sangre de una diputada del Congreso con la cabeza abierta por una pedrada en Sestao era ketchup. Y ahora ellos se rasgan las vestiduras. No tienen vergüenza. Voy a preguntar por otra de las eternas preguntas, la relación con el Partido Popular. El PP, Pablo Casado, inició una nueva etapa, justo en la famosa moción de censura contra Pedro Sánchez, de separarse de Vox, de romper con Vox, ¿no? Bueno, por activa y por pasiva, en los meses sucesivos, él se mantiene en esa línea. O sea, la verdad es que no se puede decir que haya dudado. La semana pasada aquí mismo le pregunté que cuándo cogería el teléfono para llamar o escribir a Santiago Abascal pasado el 4 de mayo y no me contestó. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo entiendo que esa separación de PP y Vox es normal, porque tenemos planteamientos muy distintos. Vox es un partido que critica el actual Estado de las autonomías y que quiere una transformación de ese Estado de las autonomías en un Estado unitario, políticamente centralizado. Vox es un partido que cuestiona la deriva de Bruselas y, por supuesto, la deriva federalista de la Unión Europea. No plantea la salida de la Unión Europea, ni del euro, ni nada parecido, como dicen nuestros adversarios, pero no tiene una posición de seguidismo en la Unión Europea, como el Partido Popular. Vox es un partido que defiende con firmeza las fronteras y que apuesta por la expulsión de la inmigración ilegal. Es decir, Vox es un partido que da la batalla cultural a la izquierda en todos los terrenos, en lo que tiene que ver con la ideología de género, con la violencia de género, con la educación en las escuelas, con la ley de memoria histórica. Es un partido que se ha opuesto con claridad también a las leyes que atacan a la vida desde la concepción hasta la extinción natural. Y en ese sentido tenemos un programa muy diferente al del Partido Popular. Hasta ahí todo normal.
Y por lo Pero tanto, quizás, no le quiero interrumpir, porque un partido muy distinto, como dicen sus postulados, pero que quizás se dirige a electorados parecidos, ¿o no? Bueno, yo eso no lo tengo tan claro. Yo creo que no hay más que acudir a los actos públicos de Vox y ver el perfil de los asistentes. Es realmente un perfil muy variado. A Vox le votan personas que habían votado antes al Partido Popular, le votan personas que habían votado a la izquierda, le votan abstencionistas que se sentían totalmente alejados del sistema político en España y a los que nosotros hemos recuperado para la participación política. Pero yo creo que no hay que ver con dramatismo que el Partido Popular y Vox tengan posiciones muy distintas. Somos capaces de entendernos con un partido distinto. Lo hemos hecho en Murcia, lo hemos hecho en Andalucía, lo hemos hecho en Madrid y lo hemos hecho de manera responsable, incluso después del insulto permanente de Ciudadanos en esas 3 regiones contra Vox. Vox ha sido responsable, e incluso después de la intervención del señor Casado en la moción de censura contra Sánchez. Él se puso en medio como que aquello iba con él y arremetió contra Vox con una dureza extraordinaria. Nos dijo, hasta aquí hemos llegado. Hizo un discurso de demonización de Vox, de sus votantes e incluso de una parte de los votantes del Partido Popular, y Vox no ha respondido con la misma moneda. No ha puesto en riesgo ni los gobiernos de Andalucía, de Murcia ni de Madrid. Es más, quien los ha puesto en riesgo ha sido el socio moderadito, el socio de centro centrado, que se ha echado en brazos de la izquierda en un momento en el que hay que tener claro que ante el gobierno social delincuente de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hay que mantener una distancia infinita. Uno no puede hacer un discurso muy duro, como hace el señor Casado en el Congreso contra Sánchez, para después abstenerse o votar a favor, o para pedirle una foto juntos vacunándose, como hizo en la última sesión parlamentaria. Uno no puede hacer eso y luego votar una ley de protección de la infancia de Podemos, que no ha querido proteger a las menores abusadas en Baleares. Entonces, nosotros detectamos con preocupación que el Partido Popular quiere estar en una posición equidistante. Realmente no cae en el cordón sanitario contra Vox, no lo ha hecho Ayuso, Casado sí lo ha hecho en algunas ocasiones, pero por otro lado está tendiendo la mano al Partido Socialista. Quiere estar en medio y es muy difícil ponerse en medio en una situación como la que está viviendo España. Pero yo le digo a usted, y aceptando lo que dice, que supongo que los dirigentes del Partido Popular pensarían lo mismo, de que son 2 proyectos distintos y, por tanto, con 2 planteamientos distintos. Pero usted parece más sensible a que, siendo 2 proyectos distintos, hay que colaborar, ¿no? O que llegarán momentos en la política general donde tendrá que haber líneas de confluencia o de entendimiento, lógicamente porque, por muy distintos que sean, son más próximos Claro. que las coincidencias que pueda haber con el Partido Socialista o con Podemos, es obvio, ¿no? La sensación que da es que usted, marcando claramente las diferencias, sí es consciente de que llegará un momento en que habrá que hablar de ciertas cosas, ¿no? Es que yo no tengo nada que negociar con el Partido Socialista o con Podemos o con los partidos separatistas. Vox ha nacido para combatir la dictadura izquierdista, para combatir y oponerse a esa especie de condena bíblica según la cual teníamos que padecer el chantaje permanente del separatismo. Y esa es una convicción que el Partido Popular no tiene tan clara. No obstante, claro, nos estamos más cerca, evidentemente, del Partido Popular y lo hemos demostrado en nuestra acción política. Hemos sido muy contundentes en el debate político también con el PP, pero hemos sido capaces de llegar a acuerdos. Lo hemos hecho en Andalucía, precisamente estos días, facilitando una rebaja histórica de todos los impuestos en Andalucía. Y vamos a seguir actuando de esa manera. Nosotros tenemos muy claro quiénes son nuestros adversarios políticos y quiénes están comportándose como enemigos del orden constitucional, de la unidad nacional y de las libertades de los españoles. Le voy a hacer la misma pregunta que le hice hace, creo que fue el viernes en Es Radio. 1, si se da la posibilidad de tener consejeros en un gobierno de Ayuso, y 2, que me importa más esta segunda porque creo que es más real, ¿qué le van a pedir a Isabel Díaz Ayuso para darle su apoyo a un pacto de investidura? ¿Qué cosas son para ustedes nucleares, o son fundamentales, o son importantes para que cuenten con los votos de Vox para hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid? Bueno, en primer lugar, yo creo que es muy negativo repartirse Madrid antes de ganarlo. Y creo que el Partido Popular está cayendo un poquito en ese error, hablando de si Vox debe entrar o no debe entrar en el gobierno. Y Vox, por otra parte, ya ha sido muy claro. La función social y política de Vox en estas elecciones es impedir el asalto comunista a la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, salimos a ganar. Ese es lo que intentan todos los partidos políticos. Las encuestas, que nunca nos sonríen, no lo pronostican. Si no ganamos, pediremos apoyo al Partido Popular. Si no tenemos mayoría suficiente. Si ganan ellos y necesitan un apoyo, lo van a tener, porque nosotros estamos
para impedir el asalto comunista de la Comunidad de Madrid. ¿Eso qué significa? Que ellos tendrán que decidir luego con quién quieren gobernar. Tendrán que decidir si quieren aprobar los presupuestos o quieren aprobar las leyes con los apoyos del Partido Socialista o con los del Partido Popular. Lo digo porque la señora Isabel Díaz Ayuso acaba de decir al PSOE en una declaración que he leído esta mañana que si no quieren que dependa de Vox, que es muy fácil, que le apoyen a ella. Con lo cual parece que... Bueno, pero si le pide los votos, ¿cuáles son las líneas rojas de Vox? Es que la línea roja de Vox es impedir el asalto comunista de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, vale, a partir de esa línea roja, Vox solo va a ofrecer colaboración. Y ofrecerá colaboración y pondrá planteamientos encima de la mesa en función del apoyo que reciba de los madrileños. Si es un apoyo más modesto, nuestra exigencia de políticas públicas será menor, y si es un apoyo más amplio, pues habrá una exigencia mayor. Nosotros en eso somos razonables, eso es la democracia, pactar con el otro en función de las fuerzas que te dan los ciudadanos cuando votan. Ahora, poner encima de la mesa si queremos consejeros o no queremos consejeros, pues yo creo que eso no es lo importante para los madrileños. Nosotros lo que queremos es que en vez de 12 consejeros en el próximo gobierno haya solo 6, que haya un gobierno pequeño, poco costoso. Bueno, pero por ejemplo, seguro que en tema de impuestos tienen unas ideas claras de por dónde debe ir la política fiscal de la Comunidad de Madrid. Un poco a eso me refería, ¿no? Sí, de hecho, y se puede actuar sobre la política fiscal desde el gobierno de coalición, desde el apoyo de investidura e incluso desde la oposición, pactando las rebajas fiscales. Nosotros estamos abiertos en este momento a cualquiera de esos escenarios que son irrelevantes, de verdad, irrelevantes al lado de lo importante, que es que la izquierda no sume en Madrid. Le voy a preguntar algo que es una pura especulación, pero bueno, no sé, lo mismo han hablado de estos temas estos días. En función de según qué resultados en la Comunidad de Madrid, valoran la posibilidad de que se pueda activar algún otro proceso electoral, no sé si en Andalucía, no sé si consideran que la legislatura, la política general, el Congreso, podría acortar sus tiempos, no lo sé. ¿Tiene algo en la cabeza? Ya sé que esto es muy especulativo, pero no lo sé. Sí, yo evito siempre, casi por disciplina, hacer de comentarista político o de lucubrador, entre otras cosas porque si lo hiciese me equivocaría. Lo que sí puedo decir es lo que nosotros queremos. Y creemos que en estos momentos hay 3 regiones que viven en la inestabilidad política y que no representan fielmente a sus respectivas sociedades. Me refiero a Murcia, a Andalucía y a Castilla y León, que creo que deberían acudir a las urnas cuanto antes. Nosotros hemos pedido al Partido Popular que se convoquen esas elecciones porque la zozobra a la que nos ha condenado Ciudadanos, bueno, pues realmente no se ha convertido en algo trágico porque se ha logrado impedir esas mociones de censura o en algunos sitios no las han llegado a perpetrar como Andalucía, pero creo que Ciudadanos no es un socio de fiar y que los andaluces, los murcianos y los castellano-leoneses deberían poder votar para elegir un Parlamento que les representase de una manera fiel y de una manera fiable. No vamos a terminar sin Por supuesto, le hemos exigido lo mismo a Pedro Sánchez, pero entendemos que es mucho más difícil que nos haga caso que lo pueda hacer en un momento dado un presidente de una comunidad autónoma del Partido Popular. Antes de entrar en los grandes temas de gestión, que son los que en efecto le preocupan a la gente, le quiero plantear un autodefinido. A ver, ¿en qué partido europeo o de otra parte no europea se reconocen ustedes? Es decir, si tuvieran que asimilarse con algún semejante, ¿cuál sería? Ya sabemos que este es el juego que hay siempre sobre Vox. Y se lo voy a preguntar de otra manera, porque lo que quiero es que se pueda explicar cómo se apellidarían a sí mismos. Es decir, el PP se dice a sí mismo que es un partido liberal conservador. Ciudadanos creo que últimamente eran centro reformista, ahora no sé si exactamente están ahí o están en evolución. ¿Vox cómo se califica? ¿Derecha tradicional, derecha patriótica, derecha radical? Póngase usted el apellido, además así nos ayuda a que le podamos nominar. Pero esto es muy interesante. De hecho, si me puedo explicar claro. ampliamente, yo creo, lo porque agradezco. Es una cosa que por un lado les preocupa y por otro lado les molesta. Entonces, ¿con quién se ven reflejados? Y fuera de España, para que no haya, ¿en qué partidos o en qué líderes se ven reflejados? Si es que se ven reflejados en alguno, lo mismo son un fenómeno estrictamente español. Y dos, si el DNI, ¿qué habría que poner? ¿No? Vox es un partido estrictamente español que, evidentemente, en la Unión Europea tiene que incorporarse a algún grupo y lo hemos hecho en el grupo de los conservadores y reformistas, en el que estaba, por ejemplo, el Partido Conservador Británico hasta la salida del Brexit, en la que está el partido que gobierna en Polonia, en la que está el tercer partido de Italia, Fratelli d'Italia, en donde probablemente acabe entrando Víctor Orbán próximamente. Ese es el espacio político de Vox.
Ahora bien, nos identificamos con todas las políticas que puede hacer Fratelli d'Italia, Víctor Orbán en Hungría o lo que puede hacer el Partido Conservador británico. Bueno, sobre Gibraltar ya digo que no, digo como chascarrillo. No, Vox es un fenómeno genuinamente patriótico. Vox es un partido que nace, entre otras cosas, para defender la unidad nacional y que ha tenido tiranteces con otros partidos con los que hemos tenido diálogo precisamente por interferir en todo lo que tenía que ver con nuestra soberanía. Dicho lo cual, y yendo a la pregunta de fondo... Sí, yo pondría el PP, y la segunda vez que lo menciono, digo el Partido Conservador, en referencia al PP, o el Partido Socialdemócrata, ¿qué sería lo correcto ponerle a Vox? Pues voy a contar una anécdota para responder. En el año 2017, cuando los actos de Vox empezaban a llenarse, pero todavía venía un número de gente que permitía hablar con el público y que hicieran preguntas, yo di un mitin en Oviedo y todo el mundo aplaudió. Realmente hay una adhesión y un rugido después de la intervención. Y empezaron las preguntas y un hombre, un simpatizante, levantó la mano y dijo: muy bien todo, pero ya es hora de que Vox diga de una vez por todas que es un partido liberal conservador, con esas dos palabras, exactamente, ni una más ni una menos. Y yo le dije, pues mira, parece que todo el mundo estaba de acuerdo, pero usted incorpora aquí un elemento de debate. Por favor, que levanten la mano los liberal conservadores, 4. Los liberales, otros 4. Los conservadores, otros 4. Los de centro de derecha, los de solo derecha. Y empecé a poner etiquetas, los que no son de nada. O sea que es un lío, vamos. Y se dividió el público. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Vox es un partido que no tiene complejos y a la vista está porque defiende cosas que generan un gran debate político y que son irritantes para nuestros oponentes políticos. O sea, cuando Vox evita elegir una etiqueta, no lo hace por miedo, no lo hace por complejos, lo hace porque es completamente innecesario y perjudicial para nosotros y porque no representa de verdad al conjunto de nuestros votantes. Entonces, es que a nosotros nos vota gente que no va pensando en esas cosas. Es decir, esa señora que tiene una pensión que le permite llegar con dificultad a final de mes, no está pensando si es conservadora, si es liberal, si es de centro derecha o de derecha, ni socialdemócrata. No están pensando en esas cosas raras. Esos son debates, con perdón, de los frikis que estamos en la política, de los catedráticos de ciencia política, y no están en la calle. Tiene toda la razón, las etiquetas no son relevantes para el ciudadano común que vota, pero luego hay contraetiquetas. ¿Qué pasa cuando le llaman ultraderecha? Bueno, que nosotros... Es otra etiqueta... Es evidente que si nosotros mismos evitamos ponernos etiquetas que pueden ser amables, pues lógicamente rechazamos todas las etiquetas que nos ponen pero está claro que los es una etiqueta comunistas y que contraproducente. Claro, tratan de hacer daño. Considerada incluso insultante, por supuesto, hacia ustedes, lógicamente. Bueno, lo son. Bueno, fascista, ya creo que se ha quedado atrás. Sin ninguna duda lo son, pero cuando... Por eso que las etiquetas también importan, aunque a la señora que hace la compra o a nosotros cuando estamos con nuestros amigos nos da igual que uno se llame liberal conservador o reformista o democristiano, ¿no? Pero cuando alguien que quiere destruir tu país, romper la unidad nacional, cuando alguien que está justificando la violencia contra el oponente político, cuando alguien que quiere acabar con las libertades y convertir a España en Venezuela, te llama fascista, pues yo no me inmuto. Digo, lo que me preocuparía es que me hagan una alabanza. A mí lo que me preocuparía es que el señor Pablo Iglesias, después de una intervención mía en el Congreso, diga, hoy ha hecho usted una intervención brillante, ojalá la derecha española fuera esto. Que es lo que le dijo al señor Casado en octubre. O sea, yo prefiero que el señor Iglesias me llame fascista a que me aplauda. Esto vale para titular, ¿no? Sí, vale. Yo creo que ha dado bastantes titulares. No sé, mañana vamos a tener problemas para la versión escrita. Avanzó antes. El 9 de mayo se acaba el estado de alarma. 4 días después o 5 días después de las elecciones de la Comunidad de Madrid. Ya ha adelantado que a ver qué pasa con el toque de queda. ¿En qué está? ¿En qué posición tiene Vox sobre este asunto? ¿Qué hay que hacer a partir del 9 de mayo? Vox tiene la misma posición que tiene prácticamente desde las primeras semanas al estallido de la epidemia. Nosotros, desde el principio, vimos que el Gobierno estaba utilizando medidas excepcionales para hacer avanzar su agenda política, colocar a Iglesias en el Centro Nacional de Inteligencia, financiar a medios de comunicación afines, para utilizar a la Guardia Civil para perseguir a la oposición en las redes sociales y para someternos a un experimento social que nosotros pensamos que no ha servido para nada. Es decir, los confinamientos domiciliarios, sin que se produjese, como exigimos, una compensación económica a las personas a las que se había prohibido trabajar, no solo a través de los ERTE, sino a los propios autónomos, a todos. ¿Para qué ha servido todo esto? Ha servido para que España esté a la cabeza en la incidencia de muertos, en la cabeza mundial, y en la cola de la economía. Mientras China despega, España es uno de los países que peor lo está pasando, si no el peor.
Por lo tanto, entendemos que España tiene que recuperar la libertad de circulación total, sin cierres perimetrales ni provinciales, sin toques de queda, con las medidas de seguridad sanitaria que sean precisas. Hay que acelerar la vacunación, tendremos que seguir protegidos con mascarillas un tiempo en determinados escenarios, pero hay que acabar con las medidas arbitrarias, caprichosas e infantiles, como los toques de queda, que además lo único que hacen es hacer que la gente se concentre en menos horas en sus salidas. Es una medida claramente contraproducente y absurda como tantas otras. Hemos recurrido al Tribunal Constitucional el primer estado de alarma, que consideramos que era un estado de excepción encubierto. Hemos recurrido el segundo estado de alarma porque es un estado de alarma perpetuo. En el que ¿Y es alarmante que el Tribunal Constitucional no haya resuelto todavía ni el primer estado de alarma? ¿Qué piensa? Bueno, pienso que es un insulto no a Vox, sino un insulto al Parlamento. O sea, que el Tribunal Constitucional haya contestado en 3 días un asunto importante en términos democráticos, porque afecta al sufragio activo y al sufragio pasivo. Me refiero al asunto del señor Toni Cantó, pero que lo haya resuelto en 3 días. Un asunto particular, pero que sea incapaz de resolver en meses. Un asunto que afecta, entendemos nosotros, a los derechos y libertades constitucionales de 47 millones de españoles e incluso a su capacidad de prosperar económicamente y diría que incluso a su salud mental, porque realmente los confinamientos están afectando al ánimo de la gente, pues yo creo que es verdaderamente grave que el Tribunal Constitucional no haya contestado a Vox. No es un insulto a un partido político, es un insulto a la Cámara que representa la soberanía nacional. Pero claro, como los magistrados del Constitucional los nombran, ya tienen apellidos, conservadores, progresistas, los nombran el PP y el PSOE, pues realmente estamos ante un problema de fondo. Creemos que si el Tribunal Constitucional no existiese una sala de asuntos constitucionales en el Supremo y los jueces fuesen elegidos entre jueces y solo por jueces, estos asuntos se habrían resuelto de una manera rápida y beneficiosa para los españoles. Enganchamos un tema con el otro, que es la vacunación, la lentitud de la vacunación, la falta de pericia de las autoridades europeas. Supongo que estaremos de acuerdo. ¿Cree que España debería salir fuera a comprar vacunas, puesto que las autoridades europeas no se están viendo capaces de resolver ese desafío? Yo creo que España ha ligado su futuro al fracaso de la Unión Europea en este aspecto y, por supuesto, yo pienso que el primer deber de un gobernante español es defender los intereses de los españoles y España debe tomar todas las medidas para proteger a 47 millones de españoles, independientemente de si eso nos lleva a algún tipo de roce o de conflicto con nuestros socios europeos, que no tiene por qué ser dramático. Lo dramático es que nuestros compatriotas vean pues, con qué incapacidad se ha actuado durante estos meses para la compra de las mascarillas, para los respiradores y ahora para las vacunas. Realmente la gestión está siendo nefasta, no solo la del Gobierno de España, sino también la de las autoridades europeas y lo vemos con mucha preocupación. Llevamos 41 minutos, si leo bien, sí, 41 minutos de entrevista y vamos a terminar con algo que ha apuntado usted antes, porque yo creo que la reactivación económica ya la ha mencionado. Ha mencionado Gibraltar. Ayer la portada ABC fue un plan del Gobierno de La Roca de ganarle terreno al mar para levantar unos macroedificios de viviendas, en fin, y seguir en realidad en ese suma y sigue que tiene Gibraltar y el problema inusual, la aberración histórica que supone ese enclave y las afrentas pequeñas que vamos sufriendo. No sé si vio la información de ayer, pero ese asunto, que entiendo que para Vox es incluso sentimentalmente importante, ¿qué piensa de él y qué quieren hacer en realidad como Vox en las instituciones europeas, en España? Porque es un debate un poco perdido, ¿no? Prácticamente ha pasado el Brexit, se supone que tendría que haber pasado a un primer plano el debate sobre Gibraltar y fueron las Navidades y casi hicimos ruido 4, ¿no? Yo creo que los gobernantes españoles se están dejando conducir por el fatalismo en muchos aspectos de la política nacional. Las autonomías son uno de ellos. Parece que estamos condenados a soportarlas y a que no se reformen. Gibraltar es otro de ellos. Parece que es una batalla perdida y nosotros pensamos que no. Máxime cuando en estos momentos es un asunto en conflicto con un país que ya no forma parte de la Unión Europea. Nosotros pensamos que no es solo un asunto de dignidad nacional y sentimental, como planteabas en tu pregunta, que lo es también un asunto económico. No es posible que muchos de nuestros compatriotas estén padeciendo la existencia de esa cueva de piratas al lado de la línea que está perjudicando y deprimiendo todo el campo de Gibraltar, y nosotros pensamos que eso hay que atajarlo de manera drástica.
hemos planteado el cierre total de la verja, pero sabemos que eso sitúa en un problema a los españoles que entran y salen a trabajar todos los días en Gibraltar. Y creemos que si hay un lugar donde tiene que haber una apuesta de Estado para dar posibilidades económicas, para generar industria y para que haya posibilidades de trabajo, es precisamente en el campo de Gibraltar. Creo que el Gobierno de la Nación tiene que hacer una apuesta estratégica para dar salidas, trabajo, oportunidades y futuro a todos los habitantes de Algeciras y del campo de Gibraltar que están trabajando en estos momentos en Gibraltar y que están siendo convertidos en rehenes del pirata Picardo. Creemos que esa es la fórmula y con una medida drástica simultánea de cierre total de la verja. Hay que ahogar por completo cualquier posibilidad de entrada en Gibraltar por vía marítima, terrestre, aérea. Hay que analizar todas las posibilidades legales para poder hacer eso y hay que ser muy firme en ese aspecto. Muy bien. Señor Abascal, muchas gracias por venir a ABC. Muchas gracias a por vosotros. prestarse a esta entrevista. Yo creo que ha sido una entrevista larga, de muchos minutos, con muchos titulares. Hasta la próxima. También a todos ustedes, hasta la próxima. Las próximas horas verán vídeos y verán resúmenes de esta entrevista que se ha dado en directo en abc.es y mañana, por supuesto, en los kioscos, una versión escrita larga y detallada. Gracias.